Bueno, ya me comentan que algunos estudiantes están ingresando, entonces necesitarán 2 minutos más, por lo cual les pido su comprensión y paciencia para esperar y poder abordar a la mayor parte de estudiantes posibles. Esperemos un momento para iniciar. Voy a estar compartiendo pantalla, pero en algunos momentos de la diapositiva también utilizaré gestos y cosas desde mi puesto. Entonces, les agradezco también, presten atención a lo que estaré mencionando a través de la cámara para poder ver en práctica lo que estaré realizando y lo que estaré transmitiendo, ¿ok? Entonces, 2 minuticos más y comenzamos enseguida. Ok, bueno, ya ingresaron los chicos, entonces vamos a dar inicio, que ya han avanzado los minutos. Entonces empezaremos. Nuevamente me presento a todos para los... disculpen que tengan apagada la cámara. Hola chicos, nuevamente, a los que no habían entrado cuando me presenté, lo hago nuevamente, mucho gusto. Mi nombre es Jesús Oliveros, soy psicólogo de bienestar institucional y el psicólogo asignado a las facultades de ingeniería. En el día de hoy les tengo un taller que se llama El arte de hablar en público. ¿Ok? Para lo cual estaremos realizando una serie de presentaciones y yo les estaré poniendo algunos ejercicios para aprender todo esto del tema del arte de hablar en público y cómo nosotros podemos mejorar en esto. ¿Ok? Entonces les estaré compartiendo pantalla. Menciónenme por favor si la pueden ver. ¿Sí ven la pantalla? Sí, sí, señor. Sí se ve. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a realizar la presentación desde ya. Bueno, tal como mencioné, este taller tiene como título El arte de hablar en público. Son de ingenieros y nada. El arte de hablar en público, ¿ok? Domina la oratoria. Cuando nosotros atravesamos en diferentes etapas de nuestra vida, se hace necesaria la necesidad de hablar. Como, no sé si todos conozcan, pero un modelo bastante aceptado dentro de los estudios en psicología es que el ser humano es un ser biopsicosocial. Es decir, que la parte social de los estudiantes, del ser humano, es bastante importante en la vida de todos nosotros. Dentro de esto, nosotros podemos observar que existen lugares o espacios en los cuales se hace necesario que nosotros hablemos no solamente con una persona o no con nosotros mismos, sino con varias personas. Y ahí es precisamente donde entra la importancia de hablar en público. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos atravesamos muchas situaciones a nivel social que se hace necesario que hablemos en público. Pero en muchas ocasiones nos ganan los nervios, nos gana la timidez, nos gana de pronto la inseguridad, entre otras cosas. Y por esa razón, desde Bienestar Institucional, nosotros diseñamos este espacio para ustedes, precisamente para que puedan aprender todo lo relacionado al hablar en público y desarrollarse en esta área. Porque algo que también se comenta es, no, es que los que saben hablar en público ya nacieron de esta forma, y si yo no nací de esta forma, entonces ya no hay nada que hacer, ya me voy a morir así. Pero la realidad es que hay muchas cosas que dependen más allá del talento, pues de la práctica. Y por eso en el día de hoy les estaré hablando sobre este tema del taller, ¿ok? Entonces, tal como pueden observar aquí, surge esta pregunta. ¿Por qué es importante aprender a hablar en público? Que era lo que estaba mencionando ahora. Es importante aprender a hablar en público porque nosotros a lo largo de nuestra vida nos encontraremos con muchas situaciones en las cuales será necesario que hablemos en público, que podamos hablar y transmitir un mensaje para lograr lo que nosotros realmente deseamos comunicar.
Nosotros todo el tiempo nos estamos comunicando, todo el tiempo estamos interactuando, participando en situaciones que demandan que podamos tener la capacidad de transmitir en el lenguaje lo que deseamos, nuestras emociones, nuestros límites, todo aquello. Y para eso se hace importante aprender a hablar en público, ¿ok? Pero entonces, entendiendo que es importante hablar en público, pues surge la pregunta: ¿cómo sé yo que hablo bien en público? ¿Cómo sé yo que verdaderamente domino el arte de hablar bien en público? ¿O cómo sé si simplemente soy un participante más o si simplemente lo hago mal? ¿Cómo sé eso? Para eso podemos ver esta diapositiva acá que nos habla del objetivo de hablar en público. ¿Cuál es el objetivo de hablar en público? Usualmente, como ven en la diapositiva, cuando nosotros queremos transmitir un mensaje, la intención de este mensaje, perdón, la intención del acto de hablar en público es transmitir un mensaje. Siempre, siempre, siempre que estemos en alguna situación y deseemos participar o deseemos realizar digamos, un discurso público, generalmente la intención es transmitir un mensaje de forma eficiente. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hablo de los objetivos a la hora de hablar en público? Porque yo sé si hablé bien en público o no, sencillamente examinando si analicé o si cumplí los objetivos o no. ¿Ok? Es decir, que yo sé que realmente hice una buena participación en público cuando cumplí con este objetivo. ¿Cuál objetivo? Transmitir un mensaje. Si yo logro transmitir un mensaje a las personas que me escuchan, a las personas que me están prestando atención, yo puedo decir que logré con éxito la participación pública. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto nos va a brindar, digamos, las pistas o nos va a señalar qué verdaderamente es una buena participación pública y qué no. ¿Ok? Ahora, entendiendo eso, pues surge la pregunta: ¿cómo realizar una participación pública exitosa? Porque ya hablamos de este tema de que el objetivo de hablar en público es transmitir un mensaje. Y bueno, algunos lo logran, pero no siempre se logra transmitir un buen mensaje. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puedo yo realizar una participación pues exitosa en público? Para eso, les menciono esto, y es la importancia del lenguaje. ¿Por qué les hablo del lenguaje a la hora de realizar una exitosa participación pública? Porque es que cuando nosotros vamos a realizar una presentación, sencillamente estamos expresando información. Y esta información la transmitimos a través de ¿qué? A través del lenguaje. Sin embargo, hay algo que quiero mencionar, ya que considero no siempre se menciona y se debe tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de hablar en público, nosotros usualmente cuando vamos a hablar de mejorar en público nos concentramos muchas veces solamente en el discurso. Ok, prepárate bien, estudiate todo, sí, está bien, pero es que hablar en público no consta solamente de lo que yo transmito con mi lenguaje verbal. Y es lo que quiero decirles en esta diapositiva. Cuando yo me paro enfrente, mi cuerpo está expresando información. Mis gestos, mi postura, mis expresiones faciales, todo, absolutamente todo, transmite información a los demás. Si yo, por ejemplo, y les hago la pregunta a ustedes que están viendo esto ahora mismo, les pido que me presten atención a mí un momento. Si yo me paro a hablar en público y yo les digo: hola chicos, yo yo soy un psicólogo y bueno, este, eh, yo vengo de bienestar y ¿qué les transmite mi manera de expresar? Que a ver, ¿qué piensan? Quiero escuchar a alguien. ¿Qué Flojera. siente? Flojera, muy bien. ¿Qué más? Inseguridad. Inseguridad, exacto, perfecto. Miren estas dos Falta de cosas que acaban. preparación, profe. Falta de preparación. Ok, Que no domina el tema. exacto, no hay un dominio del tema. Entonces, fíjense lo curioso, porque a veces nosotros nos preparamos para una presentación, pero a veces por muy preparados que estemos, no transmitimos eso, no le transmitimos a las personas que estamos con un dominio perfecto del tema, sino que lo que transmitimos muchas veces es inseguridad. Y es curioso porque a veces yo veo a las personas y yo les pregunto: ¿pero te preparaste? Y me dicen: sí, yo me preparé. ¿Y estudiaste? Sí, estudié. Pero y entonces,
¿Por qué no lo demuestras? Y eso es lo que quiero hablarles en el día de hoy también. Porque hablar en público no se trata solamente de lo que yo transmito con mis palabras, sino también se trata de lo que yo informo sin mis palabras. Entonces, en el día de hoy quiero presentarles dos formas de mejorar a la hora de hablar en público, y es usando bien el lenguaje verbal, que es el lenguaje que yo expreso a través de las palabras, pero también usando bien el lenguaje no verbal. Y bueno, me cuesta mucho de pronto ejemplificar por la modalidad virtual en la cual estamos, pero sí quiero transmitirles que es muy importante todos los gestos, posturas y expresiones que ustedes realizan mientras tienen una participación pública. Y bueno, ya ahondaremos un poco más en esto, pero quiero decirles que en psicología hay algo que se llama el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje verbal? El lenguaje verbal es todo aquello que expresamos con las palabras, todo aquello que yo digo, el discurso, el contenido, el orden, la estructura, todo eso hace parte del lenguaje verbal. Y como les digo, obviamente hay que prepararse para eso. Uno no sale a hablar en público a improvisar, eso es una muy mala idea. Hay que prepararse, tal como pueden ver en la diapositiva. Sin embargo, la participación pública no consta solamente de esto. Entonces, por eso les voy a presentar tips para mejorar en el lenguaje verbal y en el lenguaje no verbal. Y para eso les quiero hablar de las técnicas de estudio. Porque, ¿cómo se prepara uno para una presentación pública? Estudiando, informándose, practicando. Pero muchas veces no lo realizamos de la forma correcta. Y por eso quiero hacer énfasis en esto por un momento. Porque a veces de pronto estamos acostumbrados a las mismas técnicas tradicionalistas de siempre. Es decir, yo escucho, a mí me enseñan, pero no tomamos un papel activo en el aprendizaje. Entonces, en el día de hoy, les quiero hablar de 3 técnicas que nos ayudan a nosotros a aprender o a estudiar y nos pueden servir para prepararnos para una participación pública. En primer lugar, el Active Recall, que como en español básicamente se trata como de recuperar la información que estudiamos haciéndonos preguntas. Como les digo, no se trata solamente de sentarme y escuchar que me hablen, sino yo también tomar un papel activo en el aprendizaje. Yo hacerme preguntas, yo tratar de responder yo mismo. Todas esas cosas me permiten a mí ir consolidando el aprendizaje en mi cerebro. En segundo lugar, tenemos el efecto de enseñanza. Mire, curiosamente, y puede sonar paradójico, pero una de las mejores formas de aprender es enseñando. Está demostrado que cuando nosotros enseñamos a las demás personas, ponemos a nuestro cerebro a organizar la información. Porque es que, claro, ya no se trata solamente de que la entiendas tú, se trata de que la entienda otra persona. Y para que la entienda otra persona, tú tienes que hacer que la información sea entendible. Y hacer eso en tu cerebro le permite organizar la información y conectar estructuras que de pronto en otro momento o con otro método no hubiese hecho. Entonces, algo muy importante que podemos aprender es enseñando. Cuando enseñamos a otra persona, nos puede permitir a aprender y a que se nos quede mejor. Esto se puede aprender simplemente diciéndole a un amigo, no, mira, para que por favor me escuches, o te quiero explicar esto y me dices si me explico lo suficientemente claro. Y estas cosas nos permiten mejorar. Y por último, la repetición espaciada, porque a veces nosotros como estudiantes estudiamos todo la noche antes del parcial y pues los estudios han demostrado que esto no es tan eficaz, que el cerebro necesita tiempo para procesar la información y poder consolidarla. ¿Y en qué consiste esta técnica? En estudiar, pero con tiempos intermedios. Por poner un ejemplo, yo tengo un parcial de un texto de 30 hojas. Entonces yo me leo ese texto y espero que pasen 25 minutos. Entonces después puedo volverme a leer el texto y luego espero que pasen otros 25 minutos. Leerlo así con este espacio de tiempo intermedio ayuda bastante y está demostrado según la ciencia que esto ayuda a que el cerebro consolide la información y la procese mejor. Y así cuando tengamos que recrearla en un parcial o en otras cosas, pues podamos hacerla correctamente. Ahora quiero hablarles de esta parte, que era lo que les mencionaba anteriormente, y es el lenguaje no verbal. Chicos, como les digo, es muy importante que ustedes como participantes o cuando sean ponentes se preparen verbalmente para lo que van a decir. Es decir, yo no puedo salir a un lugar
a yo improvisar, a yo ver qué me sale, a yo abrir la boca y decir lo que sea. No. Si yo quiero realizar una participación exitosa, tengo que prepararme, pero no solamente prepararme a nivel verbal, sino también prepararme a nivel no verbal. Y bueno, ¿qué es esto del lenguaje no verbal? Tal como pueden ver en la diapositiva, la comunicación no verbal es todo aquello que comunicamos a través de nuestro cuerpo, que también se le conoce como el lenguaje corporal, el lenguaje del cuerpo. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto, chicos? Porque como les mencioné, hay cosas que de pronto no son verbales, no son discursivas, pero transmiten información. Y eso es lo que ustedes tienen que tener cuidado, porque si ustedes se preparan muy bien y se saben la exposición de memoria, pero ustedes llegan y al pararse enfrente al público entierran la cabeza hacia abajo, meten las manos en los bolsillos y se encorvan, ustedes lo que van a transmitir es, no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Y puede que se lo sepan y puede que sean los mejores en el tema, pero si no lo logran transmitir con su cuerpo, no se lo van a creer. Y la comunidad no podrá verdaderamente aprender y tomarse en serio lo que tú estás mencionando, porque lo que transmites con tu cuerpo es diferente a lo que verdaderamente estás expresando con tus palabras. Entonces, por eso, chicos, quisiera hablarle algunos tips para utilizar de forma adecuada el lenguaje no verbal, ¿ok? Y vemos que el primero es usar gestos que acompañen el discurso. ¿Cómo así? Cuando nosotros hablamos en público, usualmente hay cosas que se pueden ejemplificar con las manos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de algo que va ascendiendo en grados, a un gesto que puede ayudar a comprender es este, por ejemplo. O sea, la idea es usar gestos que con tu cuerpo les permitan a las personas comprender lo que estás hablando. Por ejemplo, si yo les voy a hablar de 2 tips para que ustedes superen la ansiedad o, perdón, gestionen la ansiedad, puedo usar gestos con las manos para hacer más claro que me estoy refiriendo específicamente a 2 tips. Si voy a mencionar de pronto o voy a señalar algo que está lejano, puedo usar mis brazos para señalarlo y hacer referencia a que está muy lejano. Eso facilita la comprensión de la persona que te está escuchando, porque ya no solamente lo que dices con palabras, sino es que con tu cuerpo también me estás transmitiendo lo mismo que me transmites con tus palabras. Entonces, un tip muy bueno que les puedo sugerir en primer lugar es usen su cuerpo para expresar, usen su cuerpo para señalar, para hablar. Y bueno, ya hablaremos un poco más tarde de los equilibrios, pero quiero mencionarles esto de que utilicen su cuerpo como una herramienta para expresar y para confirmar aquello que ustedes están expresando en público. Eso transmite seguridad y transmite confianza, ¿ok? En segundo lugar, controlar el contacto visual. Chicos, esto es importante. Cuando ustedes se paren en público, ustedes no van a enterrar su cabeza. Ustedes tienen que mirar a las personas y tienen que tener la capacidad de mirarlas para que las personas sientan que están hablando con ellos. Si yo me dirijo a ti, pero miro hacia abajo, a ti te puede dar la impresión que yo no estoy hablando contigo. Te puede dar la impresión que estoy hablando con otra persona, que estoy loco, que estoy hablando solo, entre otras cosas. Por eso algo muy importante que se debe hacer es mirar, practicar el contacto visual con las personas a las que le estás hablando. Y yo sé que esto no es tan fácil porque algunas personas son tímidas, les cuesta mirar a los ojos, entre otras cosas, pero lo que pueden hacer, chicos, es practicar. Practiquen con su amigo, practiquen con su mamá, practiquen, y eso los ayudará a agarrar confianza y sobre todo experiencia en este tema del contacto visual. En tercer lugar, evitar los tics. Pueden mostrar nerviosismo. Como yo les mencioné ahorita, imagínense qué pasa si yo, mientras hablo, me toco aquí la cabeza y me lo toco cada 2 segundos. Y yo estoy así y así y me paso la cabeza y me paso la cabeza. Eso lo que va a transmitir es que estoy nervioso y que no puedo ni siquiera quedarme quieto por los nervios que dominan mi cuerpo. Entonces, es fundamental que ustedes aprendan a controlar los tics, porque eso transmite nerviosismo, ¿ok? Entonces, eso por esa parte. Cuarto, sé expresivo, pero no sobreactúes. Esto era un poco lo que le mencionaba anteriormente de los límites. ¿En qué sentido? En que sí, se trata de expresar, pero yo no me voy a poner aquí que voy a dar un salto y voy a hacer marometas como una bailarina. No se trata de eso tampoco. Se trata de buscar un equilibrio entre no ser muy plano, entre expresar muy poco, pero también tampoco, digamos, irse al otro extremo que sería sobreactuar o sobreexpresar. Y no se trata de eso tampoco. Entonces,
sean expresivos, pero siempre con, digamos, un equilibrio. Y por último lugar, miren por qué menciono esto, la práctica y la disciplina le ganan al talento. Chicos, ¿por qué menciono esto? Porque a veces pensamos solamente que de pronto el único que puede hablar en público son los que son seguros, son los que dominan su lenguaje corporal, o los que nacieron con ese don mágico que los ayuda a tener carisma, a ser expresivos. No, la realidad es que estas cosas que acabo de mencionar, si no las tienes, bueno, sí, quizás es algo lamentable que no te guste, pero la buena noticia es que todas estas cosas se pueden trabajar, todas estas cosas se pueden mejorar. Y eso es precisamente la intención de este taller, chicos, que ustedes sean conscientes de que hay muchas cosas del discurso que se pueden controlar, que se pueden preparar, que se pueden organizar y que se pueden practicar para buscar el desarrollo de estas, ¿ok? Entonces, les algo ahora a todos, y es que por favor me mencionen cuáles son los mayores obstáculos que sienten a la hora de hablar en público, por favor, uno por uno. ¿Cuál es el mayor obstáculo que tú sientes a la hora de hablar en público? A ver, los escucho y yo estaré brindando pues mi impresión y mi opinión al respecto. Okay, aquí Mi voz chillona, esta voz horrible que yo tengo. Ok, eso en primer lugar. Ok, lo tendremos presente. Ok, entonces tendremos la voz. Ok, ¿alguien más? ¿Hay otros que han alzado la mano? Sí. La inseguridad, profe. La La inseguridad inseguridad. Ok, aquí hay principal. otro, la inseguridad. Ok, ahora, ¿quién más levantó la mano? Ya estaremos brindando pues la retroalimentación. Cuando el receptor no está en las condiciones, a ver cómo me explico, puede ser de comodidad o que, por ejemplo, sea una multitud y el sistema de audio no esté tan bueno. Entonces, todos estos elementos hacen que el receptor pierda como concentración o interés en el discurso, ¿no? En el que está emitiendo la persona pues, que está al frente. Entonces, Claro, ese es un factor no solo mío, sino un factor extrínseco que también depende de, no sé cómo se llama, pues referente al receptor, que no tenga las condiciones ideales para recibir el mensaje, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, claro, entiendo perfectamente. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere mencionar algún obstáculo antes de retroalimentar y brindar la opinión de cada uno? El miedo escénico, o sea, pararse delante de tanta gente y enseguida entra un miedo escénico. Ok, el miedo escénico. Bueno, les agradezco a todos enormemente su participación. A mí me pasa algo en particular, que es la ansiedad de querer estar en el escenario rápido. Eso es lo que me pasa a mí, que es la ansiedad. Ok, entonces tenemos una quinta cosa, la ansiedad de querer estar en el espacio rápidamente. Ok. Bueno, vamos a brindar como la retroalimentación en torno a cada una de las cosas. Bueno, en primer lugar, agradecido con cada uno de los participantes y bueno, la profesora en primer lugar hablaba del tema de la voz. Bueno, es cierto que cuando vamos a hablar en público, es cierto que hay ciertas cosas que influyen en cómo las demás personas nos escuchan. Entre esas cosas, naturalmente, está el tema de la voz. Cuando tenemos un problema relacionado a la voz, es natural que de pronto sintamos problemas cuando nos escuchen. Pero por eso es precisamente, digamos, importante que nosotros aprendamos a, digamos, preparar todas las cosas relacionadas al discurso y relacionamos, o sea, bueno, más que todo, este tema de la voz es igual a, bueno, voy a responder los tres en particular, ya que considero son similares. Cuando este mío, este de la voz es muy difícil, profesor. Entiendo. No, disculpe, yo me río de mí misma para que no se me burle nadie. Sí. No, claro, entiendo. Sí. Miren, bueno, quisiera mencionar algo respecto a este tema de la voz y también lo voy a mencionar porque considero son al menos estructuralmente similares. Y es el tema también de que cuando el receptor no está cómodo. Miren, chicos, sucede algo en particular. Cuando nosotros, digamos, tenemos factores externos que se salen de nuestro control,
Es cierto que, digamos, es algo que puede que nos frustre porque nosotros queremos controlar todo lo posible y que todo salga, digamos, de la manera más eficaz. Pero también es importante entender, chicos, que hay cosas que se salen de nuestro control cuando se trata de una participación pública. Les pongo un ejemplo. Yo no puedo controlar, digamos, la atención que los estudiantes tienen detrás de cada celular. Yo sé que hay estudiantes aquí conectados, pero yo no puedo controlar el grado de atención que cada quien le pone a este taller. Cada quien decide si prestar la atención o no, cada quien decide si aprender. Entonces, ¿qué debe hacer uno como participante o como persona que va a realizar una actividad en público? Debe entender que hay cosas que se salen de su control y que en ese sentido, pues no hay, digamos, no hay algo que hacer al respecto. Hay un dicho bastante común que dice, cuando algo no puede ser resuelto, ya está resuelto. Y eso es lo que de pronto tenemos que aceptar, que hay cosas a la hora de participar en público que se salen de nuestras manos. Y somos humanos, naturalmente tenemos límites, no lo podemos hacer todo, no somos Dios. Y por esa razón hay cosas que se escapan de nuestro control. Lo que sí podemos hacer es, digamos, enfocarnos en aquellas cosas que podemos controlar para brindarle desde nuestro control y responsabilidad al estudiante el mayor aprendizaje posible en el momento en que se encuentra en el taller. Entonces, ¿por qué les digo esto, chicos? Porque cuando participen en público se darán cuenta de que hay cosas que se escapan de sus manos y no son precisamente como ustedes quieren, no son como ustedes desean, pudieran ser de otra manera mejor. Pero bueno, lastimosamente en la vida siempre surgen cosas que no son como esperábamos y que tenemos que aprender nosotros aparte. Por otro lado, aquí mencionaban el tema de la inseguridad. Bueno, honestamente, como psicólogo puedo comentar que la inseguridad es uno de los temas más comunes que se presentan a la hora de hablar en público. Cuando nosotros vamos a hablar en público, no vamos a realizar una participación solo para nosotros, sino que otras terceras personas nos van a observar, nos van a juzgar y pueden incluso comentar sobre las cosas que nosotros realicemos. Y en ese sentido es totalmente natural que sintamos inseguridad. Pero ¿qué sucede? Hay que aprender a trabajar con ella. Bueno, chicos, aprovecho este espacio también brevemente para recordarles que desde Bienestar Institucional nosotros ofrecemos servicios de asesoría psicoeducativas para mejorar en estos temas de hablar en público, pero también ofrecemos asesorías psicológicas para trabajar estos temas de la inseguridad, porque es cierto que al hablar en público juegan en cosas factores personales. Y si yo, por ejemplo, soy una persona insegura, es muy posible que esa inseguridad se manifieste cuando esté participando en público. Otro muchacho me comentaba también el tema de la ansiedad y estructuralmente es lo mismo. Si soy una persona ansiosa, es muy posible. ¿Qué resulta o qué veo yo importante de mencionar aquí, amigos, estudiantes? Que es importante que tengan en cuenta todos aquellos factores personales que tienen que trabajar y que empiecen a trabajar sobre ellos. ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas que ustedes experimenten o sientan se pueden manifestar en público y eso puede generar otro problema. Porque vuelvo y les digo, si yo, por ejemplo, me preparé, pero soy una persona insegura de mí misma y me siento inseguro de si lo haré bien, no estoy seguro de si lo podré lograr, no estoy seguro de mis capacidades, es muy posible que cuando yo me pare enfrente, yo no vaya súper confiado, con un lenguaje abierto, expresando y digamos, moviéndome con seguridad. Es muy posible que yo me cierre, que yo tenga timidez, que no sepa responder muchas cosas, que incluso prefiera en algún punto evitar hablar en público, porque he visto muchas personas que a lo largo de su vida van evitando todas aquellas participaciones que tengan que ver con el público precisamente por la inseguridad que tienen. Entonces, le agradezco mucho al estudiante que comentó esto porque me brinda el espacio para recordarles que desde Bienestar tenemos espacios para que ustedes puedan trabajar todas esas debilidades que ustedes manifiesten o que sientan. Eso por ese lado. Por el lado del miedo escénico surge algo particular, y es que el miedo escénico ya no se trata de una inseguridad personal, sino se trata de un miedo específico hacia los escenarios. Esto también es algo que se puede trabajar. Entonces, ¿qué les digo, chicos? No se rindan. Yo sé que esto de hablar en público es un reto muy grande para muchas personas, pero precisamente lo podremos mejorar en esto cuando aceptemos el reto y decidamos trabajar en aquellas cosas que nos hacen falta.
Porque, ok, quizá de pronto yo soy bueno estudiando, pero de pronto no me muevo bien, de pronto me quedo quieto en el mismo lugar, de pronto soy inseguro, de pronto soy ansioso. Entonces, si quiero mejorar en hablar en público, ¿qué tengo que hacer? Trabajar precisamente en mis debilidades para poder lograrlo. Porque si les digo, chicos, sí se puede aprender a hablar en público, sí se puede desarrollar talentos comunicativos para transmitir un mensaje de forma eficiente. La cuestión está en si decides, si aceptas el reto y decides practicarlo hasta lograrlo, o si eres de aquellos que prefieren simplemente rendirse y evitar aquellas cosas que les generen miedo. ¿Ok? Entonces, eso era como todo el taller, chicos. En verdad les agradezco mucho su participación. Para todos aquellos que participaron, que preguntaron. No se olviden que desde Bienestar tenemos asesorías psicoeducativas en las cuales trabajamos precisamente estos temas de forma más personalizada. Y a su vez, pues también tocamos temas también tenemos el servicio de asesoría psicológica, que es para trabajar todas aquellas debilidades o cosas que se pueden manifestar en público. ¿Ok? Entonces, bueno, alguien al parecer alzó la mano. Doctor, mucho gusto. Sí. Sí, acá claro. de parte de... Sí, dígame. Hola. Aló. ¿Sí me escucha? Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Mira, acá de parte del profesor Milcar Hernández Barraza, pues agradeciéndole mucho la charla. Acá hay un grupo de estudiantes precisamente del curso que me tocaba hoy o que tengo con ellos hoy, y la otra semana van a comenzar una serie de exposiciones y los invité a esta charla precisamente para que, entonces muy interesante de su parte y espero que ellos hayan digerido bien esta información. Muy amable, doctor. Claro, les agradezco mucho a ustedes también por venir, por tomarse el espacio de mejorar. Están precisamente para ustedes y para buscar su bienestar. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias y que tengan un buen resto de noche. Hasta luego. Hasta luego, Muchas gracias a usted por su tiempo. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.